Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. La vacunación debe ser voluntaria. Nosotros, como autoconvocados, no estamos en desacuerdo de la vacuna, pero sí estamos en desacuerdo que ellos vengan a imponernos, a colocarnos una cruz y una espada para hacernos vacunar. Si hoy día no nos escuchan, mañana vamos a salir con más fuerza. Juventudes cocaleras también se pronunciaron y aseguraron que no permitirán que se experimente con su cuerpo. Imposición que el gobierno nos quiere poner, en el cual no estamos de acuerdo porque la vacuna están haciendo prácticamente un experimento con nosotros y están atentando contra la vida de los bolivianos de aquí a un tiempo, ¿no? Al interior del movimiento al socialismo, la norma generó divergencia de opiniones. El diputado Daniel Rojas lamentó la falta de socialización. Nosotros sabemos el lado bueno que tiene la intención nuestro gobierno nacional, pero las metidas de pata que hacen algunos ministros, viceministros, que no conocen el tema político, técnico, orgánico, yo creo que están incurriendo en estas debilidades de imposición. Lo correcto hubiese sido que ellos bajen a socializar a las organizaciones sociales. Mientras el senador del mismo partido, Félix Acpi, afirmó que sí fue socializada y que la normativa es correcta. Organizaciones sociales del norte de La Paz, yo les he socializado todo el tiempo. Y tienen ellos asambleístas y los dirigentes sindicales tendrían que haber ellos también socializado porque se dicen que son del proceso de cambio y por lo tanto tienen que remar en una sola dirección. La pasada jornada, el ministro de Salud, Jason Ausa, aseguró que no se está obligando a la población y que la vacunación es voluntaria. Otra vez no estamos hablando de una obligatoriedad en cuanto a la vacunación, sino estamos hablando de mecanismos tales como cuando nosotros vamos a votar. Es un evento muy importante y cuando vas al banco no puedes hacer ningún trámite si es que no presentas tu carnet de sufragio. Como usted comprenderá, el tema está generando muchas repercusiones. No debería, dicen muchos, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Así es, la realidad marca que hay todos estos sectores, estas observaciones y estas decisiones que están provocando las repercusiones. Del tema vamos a hablar a continuación y quiero dar la bienvenida. Está con nosotros el ministro de Justicia, Iván Lima. Ministro, buenas noches. Gracias por su visita, que no me pierdo. Bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Agradecido por el espacio y desearte todo lo mejor este año que iniciamos. Seguro que va a ser un año de muchos logros para el país y espero también para el canal y para ti personalmente. Muchísimas gracias, ministro. Lo propio para usted. Yo he decidido hacer el ejercicio de todos mis invitados, por lo menos cuando visitan el programa presencialmente, que me muestren su carnetcito de vacunación. Así que... Controla, está muy bien eso. Está muy bien. ¿Cuántas dosis se puso, ministro? Las 3. ¿Las 3? ¿Y a la de refuerzos también? Las 2 primeras y AstraZeneca la tercera. ¿Por qué cree que estos sectores que no se califican, no se consideran como antivacunas, dicen que no están en contra de las vacunas, pero lo que están observando, ministro, es que le están conculcando derechos que aseguran tener y están establecidos en la Constitución Política del Estado? ¿Qué dice usted al respecto de esto? Mira, en el país tenemos una Constitución que es de avanzada. Esta Constitución tiene todos los derechos que el sistema universal tiene en las convenciones y en los diferentes instrumentos internacionales. Es definitivamente una Constitución que ha avanzado mucho. Es una Constitución que tiene una parte de derechos que es la más amplia en la región. Y acá hay un escenario. El artículo 35 te habla del derecho a la salud y te lo plantea en un término muy concreto. Te dice que el Estado, todos sus niveles, deben proteger la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo, llamo la atención sobre esa palabra, el bienestar colectivo, y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Ese es el núcleo a partir del cual se desarrollan todos los componentes de lo que significa el derecho a salud. Entre el artículo 35 y el 45, 10 artículos, una de las pocas constituciones que desarrolla de esta manera el derecho a la salud. Tienes una disposición que es la 44.2, que es la que sostiene todos los argumentos de las decisiones de acciones de defensa y acciones concretas que se han presentado. El 44.2 dice que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Y cuando tú empiezas a ver estas acciones populares que se han presentado en Santa Cruz
o las acciones de amparo constitucional, lo que parece darse es una situación de desinformación al país. ¿Por qué? Porque en estas acciones se está citando una serie de normas que no son vinculantes ni son obligatorias. Hay materia que no es parte del ordenamiento jurídico internacional ni nacional. Si te refieres a las redes sociales, a los grupos de WhatsApp, se está haciendo referencia a la Declaración Universal sobre Bioética del 2005, al Código de Nuremberg de 1947 y a la Declaración de Helsinki de 2013, que hablan sobre este punto del 44, los experimentos médicos. El Código de Nuremberg es resultado de los experimentos nazis sobre seres humanos. Hay que tener límites en experimentar en materia de salud y esta normativa lo que busca es que no te usen a la población como un conejillo de indias. Y es lo que sostienen en este momento estas acciones populares. Esta acción popular de Santa Cruz lo que está citando es dos elementos. Un elemento que no tiene ningún sentido, es una falacia, es una mentira, que es que en los Estados Unidos de Norteamérica se ha declarado por la Corte Suprema que la vacuna del COVID altera el ADN y que tiene una decisión que prohíbe esta posibilidad de aplicación de vacuna por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y esto, con las verificaciones de noticias falsas, la puede ver cualquier persona, en las redes sociales, en el Internet, ha quedado establecido que es una noticia falsa. Perdón, es decir, uno de los argumentos de esa acción popular es que la vacuna altere el ADN. Sí. ¿Ese es uno de sus argumentos? Ese es uno de los argumentos. Okay. Te la paso la acción para que la vayas viendo. Okay. Es uno de los argumentos que se utiliza. Se utiliza este soft law y también puedes ver acá, te he traído algunas noticias, que esto es falso. Toda esta información está confirmada ya por todos los servicios de chequeo a nivel internacional, porque esto es algo que se ha ido dando permanentemente en varios países, ¿no? De empezar a establecer miedo en la población, no dar noticias reales, dar medias verdades. Y la segunda media verdad de esta acción que se presenta es una decisión supuestamente emitida por el Juzgado Federal de Mar del Plata. El Juzgado Federal de Mar del Plata ha recibido este pedido el 28 de diciembre del año pasado y aún no se ha pronunciado. Es decir en ese nivel falacias y argumentos que no son verdaderos nos habla de el sentido de estas acciones. No tienen base constitucional, por lo que te señalo en la Constitución y por un argumento que es más fuerte, que es más sólido. Mira, en Bolivia, a diferencia de estas normas que no son vinculantes y obligatorias, hemos aprobado la Convención, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por Ley 2119. Esa es una ley obligatoria en el país. Y esta ley dice que el Estado boliviano, artículo 12, tiene la obligación de adoptar medidas para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas y de otra índole y la lucha contra ellas. Este artículo se desarrolla por el Consejo Económico y por el Comité y le impone la obligación a los estados de garantizar la lucha contra las epidemias y las pandemias con elementos como el de la vacunación y con planes que no pueden interrumpirse de ninguna manera. Si has escuchado en este momento de la vida de la humanidad los mensajes que nos da la OMS y la OPS, nos hablan ya de una cifra. No es importante que tengamos cuarta dosis, lo importante es que el planeta tenga un 70% vacunados. Ahí va a ir acabando la pandemia. ¿El país qué tiene en este momento? Primera dosis. Ya estamos llegando al 60%, 58% bolivianos con primera dosis. Perdón, con primera dosis casi 69%, llegando a 70%, y con el esquema completo ya estamos llegando al 60%. Estamos muy cerca de cumplir las metas de la OMS y este esfuerzo nacional que estamos haciendo está garantizado en un elemento fundamental del derecho a la salud que te hablaba, la gratuidad. 22 millones de dosis adquiridas para que los bolivianos tengamos acceso a estas vacunas. Ministro. Termino la idea con esto. Esta obligación legal, esta constitución, las noticias falsas que llegan, han seguido llegando en los diferentes departamentos, con la misma copia de estos argumentos. En La Paz, en Cochabamba, en todo el país se está presentando acciones y hay una acción presentada por un concejal suplente de Santa Cruz, por Morón, que está planteando una acción abstracta de inconstitucionalidad. Es decir, esto, como muchas veces hemos analizado en este programa, va a terminar en el Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar si los decretos que se han emitido son obligar a la población a vacunar. No es así. Esa es precisamente
otro de los conceptos. Lo que me ha explicado hasta ahora obviamente tiene un marco jurídico de normativa nacional, pero también de normativa internacional, que es parte, como me muestra en esta acción popular, de los argumentos que se están presentando. Hay una acción popular, hay un amparo constitucional. 2 acciones populares, 2 amparos hasta el momento. Hasta el momento, ok. Acciones populares y amparos constitucionales. En determinado momento esto incluso tendrá que llegar al Tribunal Constitucional. Va a llegar, sin duda. Perfecto. Eso es un ámbito jurídico, de letra jurídica. Ahí se tendrá que determinar y se tendrá que dar la razón jurídica a unos o a otros en el marco de la normativa. Pero, ministro, hay otros argumentos. Y quiero que escuche algunos de los argumentos que se han presentado hoy, que hablan de abrogación de los decretos. No tanto en un aspecto jurídico como tal, sino como demanda, porque consideran, le decía al principio de la pregunta, que hay derechos que se están conculcando por parte de estos sectores. Ahora, escuchemos, por ejemplo, lo que han dicho los maestros rurales hoy en una conferencia de prensa, parte de este sector, la dirigencia por lo menos, que está en contra de estos decretos. Le quedan 24 horas. Nosotros, sobre todo el magisterio rural, estamos ya declarados en pie de lucha. Nosotros no es que no estemos de acuerdo con la vacunación, estamos de acuerdo, pero sin embargo, nosotros no vamos a permitir la vulneración de la Constitución política del Estado. Bien, le decía, ministro, no son antivacuna, no están en contra de la vacuna, pero lo que no quieren permitir, dicen, es la vulneración de la Constitución. Ellos, estos dirigentes del magisterio rural, dicen que se está vulnerando la Constitución. Escuchemos a continuación el criterio que tienen las juventudes del movimiento al socialismo, que también se ha pronunciado hoy. A ver. Estamos vacunados, ¿ya? Y no pensamos vacunarnos porque no es... no queremos, ¿no? Estamos en nuestro derecho de decir no a vacunarnos, ¿no? Decisión que el gobierno nos quiere poner, en el cual no estamos de acuerdo porque la vacuna es... están haciendo prácticamente un experimento con nosotros y están atentando contra la vida de los bolivianos. Presionar al gobierno, darle, como ya le dije, un lapso de tiempo, 24 o 48 horas para que abrogue. Bien, corrijo, enseguida le voy a mostrar lo que han dicho las juventudes del MAS. A quienes escuchamos, ministros, son cocaleros de los Yungas. Esos son los criterios que se están manejando. Y lo has escuchado, experimentación. ¿Qué es ese criterio de experimentación? El artículo 44, que no tiene base. El artículo 44 de nuestra Constitución está previsto para el consentimiento informado y para una operación quirúrgica, por un caso que tuvimos en la Corte Interamericana. No hay en este momento ninguna experimentación. Lo que tú tienes es un elemento científico, médico, garantizado por la OMS, por la OPS, por la ciencia médica en este momento, como una salida ante el grave sufrimiento que han tenido que pasar muchas familias y muchos ciudadanos con la muerte de sus seres queridos. La mejor forma de combatir esta pandemia es teniendo millones de unidades de terapia intensiva. De ninguna manera. La mejor forma es con la vacunación, con llegar a ese 70%, ir subiendo de manera que el mundo termine generando una inmunidad de rebaño y extinguiendo esta pandemia. Lo que está ocurriendo es que esta Constitución garantice ese derecho colectivo que tenemos todos a estar en una sociedad que esté libre de esta grave enfermedad. Si me permites, el decreto supremo que se ha aprobado no está obligando a nadie a vacunarse. Lo que está planteando es que en los lugares donde hay aglomeración, y eso es importante leerlo y estudiarlo, el carnet de vacunación de las dosis que se requiere para el esquema de comercialización debe solicitarse en lugares de, entretenimiento y otras donde exista aglomeración. Deberán solicitar a las personas. El concepto del decreto es que donde exista aglomeración tenemos la obligación como gobierno de garantizarle a los bolivianos que están ahí que no se presente un foco que lleve al contagio del COVID-19. La variante Omicron, por su grado de difusión, de infección que puede darse en el partido de Bolivia, en las eliminatorias, implicaría un daño muy grave a toda la ciudad de La Paz, a todo el barrio donde esté esa persona, a todos los que asistan en ese momento. Y hay gente ahí que va a tener enfermedad de base, que va a tener algún problema mayor de salud y lo estamos exponiendo en un riesgo muy alto. El derecho mío a no vacunarme termina cuando se inicia el derecho tuyo a una salud, a que tu familia esté protegida. Son derechos individuales que entran en contradicción con colectivos y no hemos entrado a ese debate en Bolivia. En Bolivia hemos planteado carnet de vacunación en los lugares donde hay aglomeración,
Si no lo tienes y no quieres vacunarte, lleva una prueba de PCR. Si tu prueba de PCR está vigente, tú tienes derecho a ir a ese lugar donde hay una aglomeración de personas. Por lo tanto, no hay una obligación de vacunación. Creo que se ha informado mal porque será un lugar de aglomeración, probablemente un supermercado o un mercado en una hora pico, pero habrá pues horarios en los cuales tú puedas acudir. No está diciendo esta norma que cuando una mujer es objeto de violencia, el policía no debe atenderla. La policía ya lo ha aclarado. Si llega una persona perdiendo sangre, perdiendo la vida en un hospital, ¿le vas a pedir el carnet? Por supuesto que no. Son situaciones particulares que deben ir regulándose por la ASFI, por la ELASUS, por todas las entidades, y ahora que se ha activado el Consejo de la Ley de Emergencia Sanitaria, por los ministros, que tenemos que ver estas particularidades y permitirle esta compatibilidad a quienes no quieren vacunarse, de manera que no se afecten sus derechos. Pero acá no se está obligando a nadie a vacunarse. Ministro, ¿qué va a ocurrir con estos sectores? Que están dando plazos, compases de espera, anuncian movilizaciones, bloqueos, en fin, una serie de medidas. Escuchaba hoy al viceministro de Defensa del Consumidor que está abierto el diálogo. ¿El gobierno está en la posibilidad, se lo consulta a usted, ministro, está en la posibilidad de dialogar con estos sectores que, insisto, están dando estos compases de espera? Mira, yo entiendo que un decreto supremo como este no está escrito en piedra, no es la Constitución, no tenemos que tener asamblea constituyente para cambiarlo, y es parte del compromiso del presidente Arce de cuidar la vida y la salud de los bolivianos. Necesitamos que todos estén convencidos de que esta política que hemos emprendido es la correcta. Estos niveles de vacunación y la política que se ha asumido en este esquema están dando grandes resultados al país. Estamos subiendo el porcentaje de vacunación y estamos logrando el objetivo principal, que es cuidar la vida de todos los bolivianos. ¿Usted cree, ministro, que si no hubieran estos decretos en este momento, hagamos de cuenta que no hay decretos? Veamos las cifras. ¿Usted cree que hubiera estas filas que hemos visto desde estos últimos días de personas que están buscando vacunarse? Yo te digo que esta norma está pensada en cuidar el bienestar y la vida de los bolivianos, y las filas que estás viendo ahí son de familias y de personas que tienen en este momento ese compromiso de solidaridad. Probablemente este decreto haya ayudado, pero me parece a mí que los bolivianos ya estamos convencidos de que si queremos carnaval, y somos bastante amigos del carnaval, tenemos que tener un nivel más alto de vacunación. Si queremos volver a tener nuestra economía funcionando a plenitud, tenemos que estar vacunados todos. Y eso es un tema de conciencia del pueblo boliviano. Si hay sectores que le están reclamando, ha sido por desinformación. No hay ningún experimento. No se está aplicando de manera equivocada la Constitución. Se les está engañando, se les está mintiendo en lo jurídico. ¿Hay alguien, perdón, ministro, hay alguien que dentro de estos recursos que se están presentando, lo escuché hoy, que decía entonces que el gobierno nos garantice que de aquí a 5 años no vamos a tener efectos colaterales de la vacuna, una cosa así? ¿Corresponde ese tipo de apreciaciones o no? Y definitivamente esa es parte del consentimiento informado. Lo que hemos hecho en todo momento, y está en la aplicación que tiene el Ministerio de Salud y en todos los documentos y toda la información, que acá se está dando una vacuna que es una vacuna por eso mismo voluntaria, que tiene una serie de elementos. Yo recuerdo que aquí mismo hablábamos de la confidencialidad de los contratos, cómo vamos a tener la regulación cuando tengamos que reclamarle, si fuera el caso, en el ejemplo que tú planteas, a una empresa farmacéutica. Vamos a poder hacerlo, cómo hemos negociado esos contratos, qué cláusulas tienen, qué precio hemos pagado. Todo este es un nuevo mundo que se ha complejizado, no se sostiene solamente por leyes, ni por constituciones, ni por tratados. Es un nuevo mundo, es una nueva realidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha establecido, en el caso de Checoslovaquia, vacunación obligatoria. Esta pregunta que tú me haces es una pregunta que está en desarrollo en los tribunales. Está en la Corte Suprema de Estados Unidos, está en la Corte Interamericana, va a llegar de aquí a 20 años al ritmo que va esa Corte. Pero en el caso de Bolivia, en unos meses también vamos a tener un pronunciamiento en nuestro Tribunal Constitucional. Es un tema en desarrollo en el derecho, pero el principio general es que quien sufre un daño tiene que ser indemnizado por quien lo ha causado. ¿Esto qué implica? ¿Que el gobierno va a asumir algún tipo de seguro, de responsabilidad? Lo está haciendo con todos los sectores que están más vulnerables, con los sectores médicos, con todas las personas que tienen que ir en primera línea al combate de la pandemia. Y hay que seguir con esa política de solidaridad entre los bolivianos para superar esta pandemia. Ministro, entenderá que esta situación, no sé si usted lo ha escuchado en particular, pero sí han habido voces, incluso voces dentro del movimiento al socialismo, que están pidiendo su renuncia.
La mía. Sí, sí. No. Sumado a esto de los decretos, de las determinaciones jurídicas y el de no dar curso a la abrogación de estos decretos, por esos argumentos que acaba de escuchar. ¿Qué opina usted? Yo se lo pregunto, y yo sé que la respuesta general es que es decisión del presidente, cualquier cambio. Es evidente eso. Pero ¿usted qué opina en particular como ministro de Justicia? Que por esta situación pidan su renuncia. Mira, la función pública es una función que no tiene contentas a todas las personas. En la función judicial en la que he estado como magistrado del Tribunal Supremo, siempre tienes a la mitad de tus clientes, de tus usuarios, muy enojadas contigo. Y en política no hay esta división de gente que te apoya y gente que te rechaza. En general, los resultados y el trabajo que hacemos, sabemos que es un trabajo de riesgo, porque estamos en este momento como ministros de un presidente que personalmente yo considero que es una persona capaz, honesta, es una persona que tiene una responsabilidad extrema en la conducción de todo lo público del país y en el que tengo absoluta confianza. Por lo tanto, la postura mía siempre ha sido esa, de acompañar al presidente Arce el tiempo que él lo disponga. He vuelto a la respuesta que tú planteabas, pero con mucha alegría. Estoy muy contento de haber estado un año en el gabinete y de poder acompañar al presidente Arce el tiempo que lo vea necesario. ¿A usted no le preocupa, ministro, que pidan su renuncia? Mira, creo que tenemos el gusto de conocernos. Yo vengo del mundo privado, la primera vez que estoy en función pública. Creo que tengo siempre la posibilidad de volver a mi profesión. Creo que tengo muchas ganas de volver a hacer cosas cuando deje el ministerio. Me gusta mucho la academia y la verdad, este trabajo es un trabajo de muchas alegrías por lo que estamos haciendo por el pueblo boliviano. Y si algún momento hay que dejar el cargo, ten la seguridad que lo voy a hacer con la mayor tranquilidad y con el mayor agradecimiento al presidente Arce. No solamente, le decía, está relacionado con esto último que es coyuntural, estos pedidos que han surgido, sino ya hace algún tiempo hay gente que considera que el gabinete debería ser más político. No sé si usted es político o técnico o cómo se considera particularmente, ministro, pero ¿qué dice sobre esas observaciones en particular a su persona y su trabajo en este año o más de un año al frente del ministerio? Mira, yo entiendo que ninguna autoridad del Ejecutivo que diga que no es político está diciendo la verdad. La naturaleza del cargo es política. Definimos políticas públicas, hacemos política, tenemos que entrar en una arena que a veces es compleja, pero tenemos que hacer política definitivamente. Quien no quiera hacer política se está equivocando al estar en el gabinete de un presidente. Los ministros somos actores políticos de primer nivel y el grupo de confianza del presidente. Pensar que alguien puede decir yo soy técnico y no soy político es una equivocación muy grande. No creo en este momento que dentro del gabinete tengamos esas divisiones que se están planteando. Y hay mucho que se discute, que se debate, que sale en los medios, que no es el sentir del gabinete. Creo que hay un gabinete comprometido con el pueblo, con objetivos políticos, con un plan de gobierno, y no he escuchado de ninguno de ellos decir yo soy técnico y no soy político. Tenemos una función de eminente naturaleza política en el gabinete. ¿A usted, ministro, le gustaría mantenerse en el cargo, para, por ejemplo, impulsar la reforma judicial que se le ha planteado hace algunos días cuando se ha inaugurado en este 2022, la planteó el propio presidente para hacerla realidad? Mira, yo tengo la suerte de estar en este proceso de reforma judicial desde el 91, desde que Bladman la inició. He trabajado con Germán Gutiérrez también en el plan Justicia para Todos, trabajé en la reforma penal, en la procesal y fui director de la defensa pública. No me vas a ver fuera de la reforma judicial porque no sea ministro. Creo que más bien va a fortalecer mi participación y mi apoyo a algo que es un objetivo de los bolivianos, que es transformar la justicia. Es decir, sea o no sea ministro, usted va a seguir impulsando la reforma judicial. Ya me vio en 2 elecciones judiciales y creo que eso muestra mi compromiso con la justicia. No estoy buscando un cargo, estoy buscando que de verdad el país respire justicia. Estoy esperando que el país respire justicia. Yo fui candidato al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional en las 2 elecciones, 2012 y 2017. Aprobé esta fase que tiene la Asamblea de 2/3 de votos y he sido candidato. Y sigo desde que recuerdo y tengo uso de razón de abogado trabajando por la transformación de la justicia y lo voy a seguir haciendo. ¿Y por qué cree, ministro, que hasta ahora el país no respira justicia, como dice usted? Por algunos factores que son complejos de analizar, pero voy a hacértelo muy breve. A ver, por favor. Hemos pasado de elegir a magistrados entre 4 paredes a un sistema de elección de voto popular que no ha logrado legitimidad. Si no logramos que los magistrados y consejeros tengan legitimidad y el pueblo cree en ellos,
esa cabeza no va a poder transformar todo lo que es el aparato de justicia. Por eso estamos trabajando con mucha fuerza en buscar o una reforma constitucional, que la veo lejana en 18 meses, la próxima elección es en 18 meses, o optimizar el procedimiento de manera que logremos recuperar esa confianza de los bolivianos, que vayan a votar con una lista o con una ratificación de un trabajo de excelencia que se haga en la Asamblea, en el Ministerio y en el órgano electoral. Creo que ese es el mayor compromiso y en eso sí te digo, estaría muy contento de participar en ese proceso, porque es recuperar mucho de la democracia que no tenemos todavía en el órgano judicial. El puntal, ministro, de esta reforma, porque el presidente en la inauguración del año judicial hablaba de la reforma en este 2022. Sí. Usted sabe que un año parece lejano, pero pasa en un abrir y cerrar de ojos. Uno pestañea y es listo, ya está en el 2023. Ocurrió con el 2021 pasado. Entonces el tiempo es muy corto. ¿Cuál tiene que ser el paso fundamental entonces? ¿Cuál? ¿Se está pensando en algún referéndum, alguna cosa así? ¿O los tiempos no dan como para ese tipo de inicios, siquiera una reforma judicial? Tenemos una ruta crítica. Segunda quincena de febrero llega el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán. Trabajaremos con él en este plan de reforma de 6 ejes que ha tenido una socialización amplia, que sigue trabajándose para tener una validación frente al pueblo boliviano de que estamos yendo por el camino correcto para garantizar independencia judicial. Marzo, espero la última semana de marzo, una cumbre judicial que no tiene características de las anteriores, sino más bien es un ejercicio de ir a mostrarle al país la capacidad de los bolivianos de llegar a un acuerdo, a una política pública que nos trace una ruta de mediano y de largo plazo. En esta planificación no se toma en cuenta solo estos 2 factores o estos elementos. Te puedo hablar del 2021, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe de Ginebra de Naciones Unidas, escrutinio internacional permanente y acciones concretas para transformar la justicia. Es duro, es muy, muy duro. El tema del Consejo de la Magistratura, te recuerdo que hemos tenido una crisis muy dura el año pasado con los 2 consejeros que ya no están. Lo mismo, un enfrentamiento innecesario con el presidente Olvis Egues por la elección de vocales, pero es mi trabajo, tengo que garantizarle al país que vayan los mejores bolivianos, los más honestos, a ser jueces. Ahora, en la inauguración del año judicial, lamentablemente el presidente del tribunal anunció que se nos ha caído nuevamente la convocatoria de la escuela judicial, y ese es un gran problema que tenemos. Tenemos 82,000 abogados, pero muy pocos que quieren ser jueces y muy pocos aún que quieren ser jueces de excelencia. Pero ahí está la reforma, de garantizarle a los bolivianos que tengan esos jueces de calidad que estén comprometidos con la revolución, transformación de la justicia. Es el plan este año. Bien, ministro, le agradezco su presencia esta noche. Hemos tratado de abordar varios temas que son de interés, evidentemente, en Que No Me Pierda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nuevamente que sea un excelente año. Esperemos que así sea para todos nosotros. Hemos acompañado a Lima. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.